El pabellón portugués para la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se le conoció como la Paloma de la Exposición, fue una de las representaciones internacionales más alabadas, tanto por su arquitectura, como por los contenidos artísticos y comerciales que encerraba. Sus autores supieron reunir en el edificio, mitad permanente, mitad provisional, belleza, sobriedad y elegancia, diseñando un espectacular salón de honor bajo la alta cúpula en estilo orientalizante que lo corona. El largo recorrido de la concurrencia lusa a la exposición se inicia el 26 de octubre de 1922, cuando el comisario regio, conde de Colombí, presentó una moción al comité para dar cabida a Brasil y Portugal, aduciendo motivos históricos, idea surgida con motivo de la preparación de la exposición del centenario, celebrada en Río de Janeiro ese año. El 9 de noviembre, mediante Real Decreto, se cambia la denominación del certamen, pasando de ser Exposición Hispanoamericana a Iberoamericana. Una vez aprobada la ampliación, son invitadas oficialmente Portugal y Brasil. Sin embargo, el país luso cambia de parecer, y no acepta acudir de forma oficial, dejando en manos de la iniciativa privada su participación. Era grave la decisión tomada, ya que dejaba sin sentido la nueva denominación del certamen de Iberoamericano, sin la participación de Portugal. Para entender este cambio de postura, es necesario considerar la convulsa situación política que atravesaba el país vecino durante la década de los 20, marcada por varios golpes de Estado. A pesar de ello, los españoles residentes en Lisboa, junto al embajador de España en la ciudad, constituyeron un comité de propaganda para conseguir el compromiso oficial, que se consiguió 4 años más tarde, el 13 de marzo de 1926. En un solemne acto celebrado el 7 de abril de ese año, presidido por el rey Alfonso XIII, se hace entrega de la parcela asignada a Portugal, en terrenos situados a la espalda de la Plaza de España. Sin embargo, en enero de 1927 aún no se había dotado de presupuesto alguno, debiendo esperar al mes de octubre para que el gobierno luso votara un crédito de 10.000 contos de reis, unos 10 millones de escudos, siendo nombrado el coronel Manuel Silveira de Castro, comisario general del pabellón. A pesar de la entrega solemne de los terrenos, en el mes de diciembre de 1927, el comisario del pabellón solicitó el cambio de ubicación de estos, asignándosele una parcela de 9.400 metros cuadrados en la glorieta de San Diego, en la entrada principal de la exposición, cuyo lado mayor daba frente a la que se denominó Avenida de Portugal. El proyecto del pabellón portugués fue el ganador de un concurso nacional convocado en enero de 1928, fijándose la cantidad de 3.500.000 escudos para la construcción del edificio. Las bases estipulaban que el edificio tendría una arquitectura de carácter nacional, con una superficie de 2.700 metros cuadrados. Constaría de una parte permanente, dedicada a la exhibición de los objetos más valiosos, construida en hormigón armado y ladrillo, y que sería utilizada como consulado una vez clausurara la muestra, y otra provisional, para acoger exposiciones tanto nacionales como de las colonias, siendo desmontable sin aprovechamiento de los materiales.
Al concurso concurrieron 17 proyectos, siendo fallado a primeros de marzo, debido al gran número de participantes. El jurado consideró como más idóneo el estilo João V, que ya se había utilizado en la exposición de Río de Janeiro, rechazando estilos de épocas pasadas como el manuelino. Resultó ganador el proyecto de los hermanos Carlos y Guillermo Rebelo de Andrade, que se ciñó a las bases del concurso, dividiéndola en dos partes: la definitiva correspondiente al Salón de Honor y dos salas de exposiciones, decorados con ricos materiales y pinturas, y la parte efímera donde se instalarían las salas de industria, comercio, agricultura y ventas. El estilo neo-João V que se utilizó para el edificio y su decoración está inspirado en el barroco portugués del siglo XVIII. En el diseñado para el certamen iberoamericano, el cuerpo central se cubre con una cúpula en forma de urna de 26 metros de alto, que le imprime el carácter oriental típico de las colonias portuguesas de ultramar. Fallado el concurso, los arquitectos ganadores, junto al comisario y miembros de la representación portuguesa, se trasladan a Sevilla a finales de marzo de 1928, para tratar diferentes asuntos, iniciándose las obras a primeros del mes de mayo. El pabellón se levantó sobre losa de hormigón armado, utilizándose ladrillos para basamentos, pilares y arcos. Los forjados también fueron de hormigón, y la cerámica se usó para diferentes elementos decorativos, destinándose gran cantidad de hierro para la estructura metálica, y granito y piedra calcárea para vanos, pilastras y cornisas. Para la realización de estos elementos decorativos, el comité seleccionó a 24 artistas entre los mejores del momento. Así, desde abril hasta diciembre de 1928, escultores, pintores, ceramistas, yeseros y forjadores estuvieron trabajando en los talleres montados en el Palacio de Congresos de Lisboa, saliendo desde allí para ser montados directamente en el pabellón. El estilo neo-João V recupera elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de mediados del XVIII. Y es característico su exuberancia tanto en los exteriores como en el interior, utilizando materiales portugueses como el granito de Viana y el mármol de Estremoz, además de maderas exóticas de las colonias portuguesas. La dirección de la obra estuvo a cargo del ingeniero del ejército Fernando Jacome de Castro, que acompañó en su visita al pabellón a Su Majestad Alfonso XIII, en diciembre de 1928, preocupándole al monarca que el pabellón no estuviera terminado para la inauguración. Pero en el mes de febrero de 1929, el pabellón estaba prácticamente acabado. Gracias al esfuerzo y patriotismo de los 300 trabajadores, la mayoría portugueses, que trabajaron noche y día, siendo uno de los primeros edificios en estar terminado, a pesar de lo tardío de su inicio. El pabellón tenía unos 6.000 metros cuadrados de superficie, y dos fachadas, la principal de 60 metros con frente a la glorieta de San Diego, y que constituía el edificio permanente denominado Casa de Portugal. Este acceso se halla tras una zona ajardinada, con empedrado bicolor formando dibujos geométricos y heráldicos. La puerta la enmarca una bella portada barroca con balcón, y el acceso a este se rodea por cenefas de siluetas mistilíneas, coronándose todo con el escudo nacional. Destacan en ella los trabajos de ornamentación en piedra y forja, estando destinados a producir impacto entre los visitantes, utilizándose únicamente para ceremonias importantes o protocolarias. Esta parte permanente era la más rica en cuanto a los materiales empleados, constando de 2 pisos de altura. La instalación del acceso principal aquí
en vez de en la Avenida de Portugal como sería más lógico. Se debió a no querer herir el orgullo nacional, al estar situada la avenida a la espalda de la Plaza de España, el edificio emblemático de la exposición. A ambos lados del edificio permanente se instalaron dos estructuras metálicas semicirculares, con forma de galería abierta al exterior, decoradas con arcadas sobre estípites barrocos. A la izquierda se hallaban las oficinas de información y administración, y a la derecha, la de información turística, y un bar para degustación de los vinos portugueses. Estas instalaciones, de carácter provisional, fueron desmontadas a la clausura de la muestra. El acceso por la Avenida de Portugal tenía 110 metros de longitud. En el centro se situaba el edificio del salón de fiestas, y a ambos lados los accesos compuestos por dos grupos de arcos de 3 arcadas cada uno, siendo el central de mayor altura y coronado con una gran venera. Se guarnecían los arcos con rejas de forja de bella factura, dando estos acceso a sus respectivos patios, los llamados oriental y occidental, siendo esta la fachada de las instalaciones provisionales. Los patios estuvieron recubiertos de paneles cerámicos de dos tipos, los colocados en los laterales con dibujo en azul sobre fondo blanco, inspirados en tapicerías orientales, y los del fondo del patio, policromados con temática también de tapicería renacentistas y motivos tomados de blasones de Don João I y del infante Don Enrique para el patio occidental, y para el oriental, los de Don Manuel I, Vasco de Gama y Alfonso de Alburquerque, realizados por Leopoldo Battistini y Viriato Silva. Se completaba la decoración de los patios occidental y oriental, con bustos de caudillos y navegantes sobre estípites adosados a sus muros de 2 en 2. Entre ellos los de Fernando de Magallanes, Corte Real y Bartolomeu Díaz, realizado este por Rui Roque Gameiro, y el de Gonçalves Zarco, por Antonio da Costa. Todos estos bustos junto a los paneles cerámicos se encuentran en los almacenes del Museo de la Ciudad de Lisboa. Solo las fachadas de la Glorieta de San Diego y de la Avenida de Portugal fueron tratadas como tales, las restantes eran lisas sin aditamentos. Esta última fue la utilizada para el acceso del público visitante al pabellón. En la zona ajardinada del exterior del pabellón, se instalaron estatuas de personajes históricos portugueses. A ambos lados de la entrada principal se hallaban las sedentes del poeta Camões a la derecha, y a la izquierda la del infante Don Enrique el Navegante, obras de Antonio da Costa Mota, tío y sobrino. Representaban el apoyo económico y político de la monarquía, y el espíritu aventurero necesarios para los descubrimientos lusitanos. Estas sustituyeron a los obeliscos diseñados por los hermanos Rebelo de Andrade en su proyecto original. Otras dos estatuas, las de Alfonso de Alburquerque y Vasco de Gama, obras de Maximiano Alves, se encontraban adosadas a los muros exteriores del salón de fiestas, que precedían a las entradas de los patios oriental y occidental, situados en la Avenida de Portugal, y que actualmente se exponen en el Museo de la Marina de Lisboa. En la misma avenida, pero frente a las anteriores y cercano al pabellón de Macao, se encontraba la estatua de João Gonçalves Zarco, descubridor del archipiélago de las Madeiras, siendo esta la de mayor interés y pieza principal de las que se expusieron. Fue realizada por el escultor Francisco Franco, siendo la única de ellas no realizada ex professo para la exposición, sino que estaba colocada en Funchal, capital de Madeira, desde donde se trasladó, y donde regresó tras el certamen. Accedemos al interior a través de la puerta principal, donde se encuentra un enorme vestíbulo y dos salas laterales. Al fondo una galería donde se instalan a ambos lados las escaleras de subida a la planta superior de forma helicoidal.
y desde esta misma galería se conectaba con la parte del pabellón no permanente. Al desaparecer esta unión, resulta desproporcionada la amplitud del vestíbulo. Durante el certamen, el vestíbulo estuvo decorado con sillas portuguesas del siglo XVII, y hermosos reposteros indo-portugueses del mismo siglo, que colgaban de sus paredes. Aún hoy día llama la atención la decoración pictórica del artesonado del techo, consistente en una alternancia de la Cruz de Cristo, con escudos heráldicos de distintas ciudades portuguesas, tanto de la metrópoli como de las colonias. Así como las molduras en piedra de formas mistilíneas de los vanos de las puertas y de las ventanas ovaladas, y las 8 linternas de hierro forjado que lo iluminan, realizadas por Ivo Díaz. A través de la puerta del fondo del vestíbulo se accedía a la galería baja, que daba acceso a la planta superior mediante las 2 escaleras y a la parte provisional del pabellón. La galería baja se cubría con bellas vigas de madera sobre ménsulas, y tanto esta galería como la superior se decoraron con bancos, mesas, sillones y cerámica procedentes del Museo de Arte Antiguo de Lisboa, iluminándose con bellos apliques de bronce. Las cubiertas de las escaleras se decoraron con 2 paneles semicirculares que representan el comercio y la industria, en uno, y la ciencia, las artes y las letras en el otro, del pintor Benvidócia. Desde la galería alta se accede directamente al Salón de Honor o Noble, que se encuentra situado justo encima del vestíbulo. Nada más entrar, nos sorprende su suntuosa decoración, siendo este lugar el dedicado a actividades culturales y representativas. Destacan las maderas nobles de su pavimento, traídas de las colonias, la piedra natural con que se confeccionaron las molduras de vanos y pilastras, y airosos apliques realizados en bronce. Durante la exposición, se decoró con reposteros indo-portugueses del siglo XVII y sillones de cuero de la misma época, igual a los situados en el vestíbulo. Pero sin duda, lo que más nos asombra es la decoración de la gran cúpula, recubierta con paneles de madera de forma trapezoidal de fondo blanco, con molduras doradas, situándose el escudo portugués como pinjante. Abajo, rodeando el artesonado, se instalaron 4 pinturas con escenas que representan las alegorías de los continentes colonizados por Portugal. Estas pinturas fueron realizadas por Martino Gómez da Fonseca y Varela Aldemira, los cuales compartían gran similitud técnica. Así este último pintó Oceanía, que simbolizó con un personaje de Papúa Nueva Guinea, con penachos de plumas de aves del paraíso, y Asia, con tipos malayos de la isla de Java. Mientras Gómez da Fonseca realizó las alegorías de América y África. La mayor parte de los objetos artísticos, y de las colecciones histórica y de arte retrospectivo, se expusieron en el Salón de Honor y en las salas anexas de este y del vestíbulo. En ellas se mostraban objetos religiosos y de orfebrería de plata y oro, muebles, contadores, loza y cerámica de los siglos XVI y XVII, procedentes del Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa, todo ello envuelto en un ambiente de elegancia y buen gusto. Las instalaciones provisionales se situaban en la parte trasera de la Casa de Portugal, realizadas mediante estructuras metálicas, con los marcos de puertas y ventanas imitando las zonas pétreas de la parte permanente. Se componían de un gran patio central porticado, rodeado por 3 naves, estando cerrado el cuarto lado por una edificación transversal entre los patios que daban acceso y fachada desde la Avenida de Portugal, con una superficie total de más de 6.000 metros cuadrados.
En estas instalaciones se expusieron productos nacionales y de las colonias. En los diferentes salones expositivos de comercio, industria, agricultura y colonias. Y uno de los edificios servía como local de conferencias y proyecciones cinematográficas, llamado Salón de Fiestas. En medio de este conjunto, se situó un amplio patio central porticado que servía de nexo de unión y circulación de los salones, cuyo claustro se había realizado mediante arcos de medio punto, interrumpido en algunas zonas por dinteles, que se apoyaban sobre estípites rococó, y a su vez estos sobre una balaustrada corrida de contorno muy sinuoso. En medio de la zona ajardinada, se instaló una fuente denominada Fuente de la Juventud. Ejecutada por João da Silva, el conjunto de la fuente lo formaban tres figuras: una cabra que coronaba el pilón central, un niño que recogía el agua que caía, y una figura femenina que esquivaba el agua. Una vez concluida la muestra y desmontada las instalaciones provisionales, la fuente fue instalada en el Parque de Eduardo VII de Lisboa, sufriendo desperfectos, siendo retirada y trasladada al Museo de la Ciudad de Lisboa. Las paredes del claustro estuvieron decoradas con paneles de azulejos realizados por João Alves, en los que se representaban posiblemente pasajes de Os Lusíadas, pudiéndose ahora encontrar entre los fondos del Museo de la Ciudad de Lisboa. Entre los salones de comercio e industria y agricultura, se situaron unas galerías de ventas, en las que se instalaron los stands de los grandes periódicos como El O Século, de la Compañía de Ferrocarriles, Turismo, hoteles, y diferentes empresas comerciales, donde se distribuían folletos y se exponían fotografías. Las paredes se ornamentaban con 16 paneles cerámicos sobre fondo amarillo y verde de temática puramente decorativa, con motivos centrales de aves y de recargados marcos rococó, realizados por Mário Reis, y hoy día instalados en el Chafariz da Junqueira, una fuente monumental del siglo XIX situada en el barrio lisboeta de Belém. En los salones de las colonias, situados en el ala izquierda del patio, se expusieron productos de Cabo Verde, Santo Tomé, Guinea, Angola, Goa Portuguesa, Mozambique y Timor. Mozambique estuvo representada por 92 expositores y 402 productos. Entre los múltiples objetos expuestos, se encontraban muebles realizados en madera con incrustaciones de ébano y marfil, y mobiliarios en miniatura realizados por alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Maxixe, además de jarras y collares de ébano y otras artesanías realizadas con esta madera, en oro y plata, y una colección de armas indígenas y una maqueta de aquella colonia. Timor mostró café, gomas, hilos, tabaco, distintos tipos de maderas, bordados, tejidos, colchas y una amplia colección de fotografías. Goa, colonia de la India portuguesa, exhibió diversos cereales y legumbres, pimienta, ricino, castañas de cafú, cocos, algodón, un muestrario con 29 tipos distintos de maderas como la teca, el sisó y el edú. Angola fue una de las colonias que presentó una muestra más amplia, con maderas de Chivía y del Congo, con más de 60 tipos distintos, además de 20 muestras de minerales, mármoles, diamantes de la Compañía de Diamantes de Angola, y una reproducción en miniatura del ferrocarril de Benguela. Y en el resto, se exhibían iconos,
tallas, piezas de madera tallada, cacao, fibras vegetales, un mapa del imperio colonial, y muestras de distintos productos indígenas. La colonia de Macao construyó un vistoso y exótico pabellón provisional independiente, de 200 metros cuadrados, en la Avenida de Portugal, frente al pabellón, donde se mostraban productos agrícolas y objetos artesanales indígenas. Esta colonia asiática se tratará de forma independiente. Las exposiciones de la metrópolis se distribuyeron en los salones de agricultura, comercio e industrias, situados en las otras naves del patio. En la de agricultura se mostraron maquetas y plantas típicas del país, y productos agrícolas como aceite, aceitunas, frutos secos y frescos preparados, legumbres, cereales y hortalizas. Las bodegas tuvieron una representación muy importante con numerosos stands que mostraban sus productos como el oporto, espumosos, tintos, blancos y verdes, además de aguardientes y licores. En total fueron 54 casas vinícolas las que estuvieron representadas. En este salón llamó la atención el stand de la Casa de Vinos Ferreiriña, constituido por una gabarra típica cargada de pequeños toneles de vinos, que son las utilizadas para transportar el vino a los grandes barcos. En la sala de comercio se mostraban aparatos náuticos, pescados en conserva y en salmuera, corcho en bruto y manufacturado. Y en la de industria, se exhibieron productos de la minería y metalurgia, cerámica y loza, mobiliario y decoración. En la exposición cerámica se exhibieron numerosas piezas procedentes de loza artística Bordalo Piñeiro, cerámica de Campolide, de Fábrica Cerámica Lusitania y de la empresa Electrocerámica. Destacó un imponente jarrón historiado titulado Baroes de Portugal, de 1,4 metros de altura, decorado con heráldica de la época de los descubrimientos, que fue realizado conjuntamente por Viriato Silva, Leopoldo Battistini y Albertina dos Santos Leitao, ejecutado en la fábrica de cerámica Constancia. Otras empresas también instalaron sus propios stands, como las fábricas de loza de Sacabém. Porcelana de Vista Alegre y la anglo-portuguesa Clay, donde se mostraban piezas de azulejería, loza artística y doméstica. Entre ellas un elegante jarrón de porcelana con el escudo de Lisboa. La fábrica de equipamientos y arreos, que trabajaba para el Ministerio de Guerra portugués, expuso arneses militares para caballos y correajes para soldados de caballería, además de diversos equipos militares y uniformes. La Oficina General de Material Aeronáutico expuso material aeronáutico fabricado en sus talleres, compuesto por hélices en diversas etapas de su fabricación, motores y piezas de madera y metálicas destinadas a aeronaves. La orfebrería estuvo situada en un pequeño espacio, donde se expusieron esmaltes sobre cobre y plata, compuesta por retratos de personajes, y reproducciones antiguas mediante el proceso de limos de imágenes de santos, realizadas por Arturo Lobo de Ávila. El número de expositores oscilaron entre los 500 y 600, resultando gran parte de las casas expositoras galardonadas por el Jurado Superior de Recompensas del certamen, con distintas medallas de oro y plata, y diplomas. Todos los salones de las instalaciones provisionales estuvieron cubiertos con un alto friso de grandes paneles, que reproducían distintas actividades agrícolas, pesqueras, comerciales y típicas de las regiones y de las colonias, relacionadas con cada una de las salas, y que el comité organizador encargó a un grupo de pintores,
Entre ellos estaban Joaquín López, que realizó 6 paneles grandes de motivos seculares, entre ellos el mercado de frutas y la descarga de bacalao en el río Duero. Lino Antonio pintó un panel titulado Venta de peces. Abel Manta la aceituna. Armando Lucena realizó los correspondientes a arrozales y quitando las hojas de maíz. Martins Barata y Leitao de Barros ejecutaron el panel central titulado Pesca y otro dedicado a la cerámica. Y por último, para los salones de colonias trabajaron Eduardo Romero y Joaquín Ramos, realizando la cosecha del cacao y ganado. Y para las salas de agricultura, Romero y Vasco Lucena realizaron la decoración de estas salas. En el ala derecha del patio, se dispuso el salón de fiestas y actos, de 238 metros cuadrados, de planta ochavada y una capacidad para 258 personas, que estaba dotado de un cinematógrafo donde se impartieron conferencias y proyectaron películas propagandísticas sobre la economía, comercio, industria y cultura portuguesa. Este espacio se decoró con pinturas realizadas por Jorge Barradas y 4 bajorrelieves de Enrique Moreiras, en los que se representaban los bailes típicos del Alentejo, Miño, Ribatejo y Aveiros, cuyos 3 personajes vestían los trajes propios de dichas regiones, compuestos por un hombre en el centro y 2 mujeres a los lados en actitud de danzar. La comisión organizadora también convocó diferentes concursos para la elección del diseño del emblema del pabellón, el cartel anunciador y una medalla conmemorativa. Para el cartel, y debido a la gran cantidad de motivos presentados, fue necesario la celebración de 3 concursos, resultando premiado el cartel presentado por el prestigioso Almada Negreiros, pionero del cartelismo moderno en Portugal. En él se representaba a una ovarina que apoyaba sobre su cadera el escudo de Portugal. También se publicaron los que obtuvieron el segundo y tercer puesto, siendo el situado en segundo el denominado Llevo flores de Portugal de autor desconocido. El emblema del pabellón lo ganó Raquel Roque Gameiro, que plasmaba el papel descubridor de Portugal, representando una carabela sobre la esfera armilar que envuelve el escudo nacional. Y para la medalla conmemorativa, se premió el diseño de João da Silva. En el adverso aparece una joven con el traje típico de Miño con productos de la región arrojando flores, y en el reverso, la Torre de Belén y el escudo nacional con la leyenda, Onda a terra se acaba e o mar comesa, de Os Lusiadas de Camoes. En la mañana del 10 de mayo, al día siguiente de la inauguración de la exposición, Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia, acompañados de las infantas y séquito, así como del presidente del gobierno y sus ministros, visitaron el pabellón de Portugal para inaugurarlo. A su llegada le esperaban las autoridades sevillanas, el director de la exposición, Cruz Conde, y la comisión portuguesa encabezadas por el ministro de Negocios Extranjeros, Quintao Meirelles. Previamente, don Alfonso revistó una columna de desembarco del crucero Vasco de Gama, y los marinos de los 3 destructores de la Armada portuguesa desplazados a la ciudad, para el acto de inauguración del certamen. La visita fue muy detenida, admirando tanto las instalaciones como los objetos expuestos de los salones de comercio e industria, la sección de vinos de Oporto, deteniéndose largamente en las exhibiciones coloniales. Terminada la visita, los reyes presenciaron a las puertas del pabellón el desfile de la columna de desembarco, despidiéndose de las autoridades no sin antes expresar a la comisión portuguesa su asombro por la rapidez con que se habían terminado las obras. Durante la celebración de la exposición, el pabellón fue muy visitado por el público en general,
recibiendo la visita de la infanta Isabel, tía de don Alfonso, durante su estancia en la ciudad, y del archiduque Alberto de Austria, de los periodistas norteamericanos y de las delegaciones del Congreso Internacional de Agricultura Tropical y Subtropical y del Café, entre otras. El 10 de junio, con motivo de la Fiesta Nacional Portuguesa, en la que se conmemora el fallecimiento de Camões en 1580, los miembros de la colonia portuguesa depositaron flores a los pies de la estatua del poeta. Por la noche, se organizó en el Salón de Fiestas una conferencia impartida por el catedrático de la Universidad de Lisboa, Agostinho de Campos, sobre la obra de este inmortal poeta. Y en la Sociedad de Bellas Artes de Lisboa, se celebró un acto en honor de los hermanos Rebelo de Andrade, arquitectos autores del pabellón, con la asistencia del presidente de la República, siendo condecorados por el jefe del Estado con las insignias de la Orden de Santiago de la Espada. El general Carmona, presidente de la República de Portugal, realizó una visita al certamen del 23 al 25 de octubre de 1929, coincidiendo con la estancia de la familia real en la ciudad. Durante esta estancia, visitó las instalaciones históricas y artísticas de la Plaza de España, el Pabellón de Portugal y el de Macao, celebrándose diversas comidas y cenas de gala en su honor. Del 1 al 9 de octubre, se celebró la Semana en honor a Portugal, con uno de los programas de actos más amplio entre las representaciones internacionales al certamen, con grandes festejos y quema de fuegos artificiales. Se inició la Semana Portuguesa con la inauguración del Pabellón de Macao, a cargo del general Primo de Rivera y el gobernador de Macao, Barbosa. Coincidiendo con la Semana de Portugal, se organizó una competición internacional de tenis entre los equipos de Portugal y España, cuyos encuentros se celebraron en el Real Club de Tablada durante los días 4, 5 y 7, alternándose las victorias entre los dos equipos, tanto en los encuentros individuales como en dobles. La banda de música de la Guardia Nacional Republicana actuó casi a diario en el tablado de la Avenida de Portugal, donde también actuaron parejas de baile y cantos populares seleccionadas de entre las mejores del norte de Portugal. Y el último día de la Semana Lusa, en el coso de la Real Maestranza de Caballería, se celebró una corrida de toros a la usanza portuguesa. Se lidiaron 6 toros de la ganadería de Emilio Infante de Cámara y Hermano. Tomaron parte los caballeros Antonio Luis López, Joa Branco, José Casimiro y Rui da Cámara. Los lidiadores fueron Alfredo dos Santos, Antonio de Carbato, Joaquín de Oliveira, Rafael Gonçalves y Antonio Díaz, y los forcados fueron los del famoso grupo de amadores de Santarém. Antes de la lidia, tuvo lugar el paseo a la antigua usanza, con riquísimas carrozas reales del Museo Nacional de Lisboa. Uno de los actos más importantes de esta semana fue la inauguración de la llamada Exposición Cultural Portuguesa de la época de los descubrimientos, que se distribuyeron en varias salas donde se mostraron objetos de orfebrería, pintura y documentales de carácter histórico. En el centro del Salón de Honor, se expuso la riquísima Custodia de los Jerónimos, atribuida a Gil Vicente, realizada con el primer oro traído de la India por Vasco de Gama. Entre otras obras destacaban la Cruz de Don Sancho, un portapaz de Espiñeiro, un cáliz del convento de la Orden de Cristo, un aguamanil en plata dorada y un reloj de arena de la época de Don Manuel. En el apartado pictórico las obras fueron escogidas por su calidad y el interés que despertaron en su época. Destacaban los paneles de la Adoración de San Vicente, de Nuño Gonçalves del siglo XV, para la capilla de San Vicente de Lisboa, compuesto por los 2 trípticos conocidos por el del Infante,
y el del arzobispo de Gregorio López, el retablo de Santa Auta. La adoración de los Reyes Magos, donde figura la primera representación pictórica de un indio brasileño. Del Maestro de Palmela, la investidura de un caballero de Santiago, y retrato de monja de Sánchez Coelho, entre otras pinturas. También se mostraban distintos documentos iluminados, como el libro de horas de Don Manuel. Y en las paredes colgaron 3 tapices flamencos de finales del siglo XV de Pastrana, cedidos por el gobierno español, que narran las conquistas de Arcila y Tánger por el rey Alfonso V de Portugal, en 1471. La exposición fue clausurada el 31 de enero de 1930, con una conferencia del director del Museo de Arte Antiguo, José Figueiredo. En abril, 2 meses antes de la clausura del certamen, ya habían sido enviadas las exhibiciones de las colonias a la Exposición Internacional Colonial y Marítima de Amberes, que se inauguraba a finales de ese mes. El último acto que se celebró en el pabellón fue la imposición de la Gran Cruz de la Orden de San Benito de Avís, a jefes de los regimientos Soria IX y de Caballería Alfonso XII, como gratitud del gobierno portugués por las atenciones prestadas durante la semana en su honor. Una vez terminada la exposición, en el mes de octubre de 1930, el edificio efímero anejo al permanente ya estaba derribado, y el de Macao se estaba desmantelando. El edificio permanente fue ocupado por el consulado de dicho país, hasta la actualidad, habiéndose renovado la concesión en 2004 por 50 años más.